Hoy vamos a volver a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente a uno de nuestros grupos de rock japoneses favoritos, Band-Maid, con la reciente publicación de una canción en vivo que se llama Unleash y que dice de la siguiente manera. Ok, arrancaron de una, sin ningún tipo de miramiento, sin introducción, simplemente un pequeño riser que era una guitarra con el tono abierta y arrancaron en la parece, pero fue con de todo directamente. No hubo ningún tipo de... Dios, me llamó la atención. Hermoso. Hermoso. Fíjate que... Me emociona esto. Es el power que le conocemos a Band-Maid desde el primero de los análisis que hicimos, que si todavía no los viste te los dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que hicieron una primera parte... Todo con power chords, claramente. Sencillo. Y la segunda parte, que es muy Band-Maid. Ese descenso cromático tan característico que ya hemos visto en otros análisis, que es poderosísimo. Me encanta este grupo, es tremendo. Si ya tenés alguna recomendación de alguna canción que todavía no hayamos escuchado, por favor, amablemente, déjala escrita debajo en los comentarios. Fíjate el ritmo de acompañamiento, que sería... Hermoso, hermoso. Es como si estuvieran haciendo Fa mayor, Mi mayor, La menor, Do mayor. Es como si estuviéramos en un La menor y comienzan con el sexto quinto... Con el sexto napolitano, hermoso, pero pasa tan rápido que uno se pierde, es como mucha información de repente y es maravilloso. Incluso en vivo tienen un gran manejo del espacio sonoro. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares. La cantante me encanta, le pone toda la onda y a veces parece que es cantante lírica, a veces tiene una voz mucho más rockera, otras veces tiene una voz mucho más delicada y es como multifacética, polifacética y eso es tremendo. Y encima están cantando a dos voces, maravilloso, a los gritos pelados con un estadio lleno. No sé dónde es esto porque a propósito no observé la ficha técnica. Si tenés más información o si algunas veces las viste en vivo y te gustaría compartir tu experiencia, por favor déjala escrita debajo en los comentarios porque acá queremos compartir absolutamente todo. Escuchar la canción, hacer algún breve comentario, pero sobre todo escuchar tu experiencia con esta banda o la que sea que estemos analizando en el momento en el que estés viendo el video y que podamos compartir este momento sagrado de la música entre todos. Fíjate que sobre la base que habíamos visto aparece una famosa escala pentatónica o algo por el estilo, muy rockero, siempre eso garpa mucho, pega muy bien con el estilo y ellas se caracterizan también por reunir todos estos pequeños elementos, dosificarlos a lo largo de la canción y crear un producto musical muy auténtico y genial, que da gusto escucharlas. Siempre que terminamos uno de los análisis voy corriendo, en realidad estoy en este mismo lugar y me dejo los auriculares, pero pongo a reproducir la canción sin ninguna clase de corte para poder escucharla de corrido y apreciarlo ya más placenteramente, no tanto en clave técnica como hacemos en los videos. Y además fíjate lo interesante, si la música en un momento hacía el descenso cromático, después ellas van a hacer una C o diatónico ocasionalmente, pero cromático también, que queda muy pero muy bien. Y esta canción no nos está dando ninguna clase de descanso. Todavía no llegó una parte en la que pausen un poco o bajen un poco las revoluciones porque están todo el tiempo al palo. Muy rockero todo. Es más, por momentos recién mientras lo escuchaba me parecía medio punk la canción de alguna forma por la vehemencia que tiene la música. Y el portamento, ¿no? Que incluso hizo el gesto la guitarrista. Como siempre,
Yo a veces me anoto los nombres de las integrantes, pero me gustaría que si tenés alguna data nueva acerca de las mismas, que por favor también lo escribas en los comentarios, y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Para poder evitar esta clase de situaciones podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para formar parte de esta hermosa comunidad. Imagínate que la estrofa ya empieza muy cargada y esta parte que es el estribillo, porque escucho que están diciendo Unleash por algún momento, tiene mucha más fuerza. Es como que ellas llegan a un punto muy álgido en las estrofas y logran de alguna forma, misteriosa o no tanto, escalar un poco más, elevar un poco más ese margen para que suene más poderoso, más vehemente. Me gustaría escuchar algún solo. Recién habíamos escuchado uno cuando mencionamos lo de la escala pentatónica y que seguían interactuando sobre ese riff power chord tan poderoso y fascinante que encontramos hasta hace un momento, pero algún solo, como estamos acostumbrados en ellas, me parece que convendría que ya ocurra. Una parte rítmica muy interesante, casi como si fuera una talea, básicamente. Hermoso todo. Fíjate cómo bajaron la intensidad y de repente dieron paso a una vocalización más rítmica por parte de la cantante y para que se escuche el bajo, ¿no? Porque la bajista estaba ahí tocando mucho más fehacientemente, se escuchaba todo más claramente y claro, en medio de todas las frecuencias de la estrofa y del estribillo el bajo se pierde un poco, por lo menos para los auriculares o para los monitores si es que uno no le está prestando atención, pero acá baja todo y sale a relucirse el bajo como corresponde. Toda esta parte parece como un gran build up porque estamos a mitad de la canción, todavía falta un poco, pero parece como un gran build up porque bajaron la intensidad y de a poco van construyendo nuevamente esa gran intensidad que generaron hasta el estribillo justo anterior. Y ahora vamos a ver en qué vamos a desembocar, porque siempre tienen algún as bajo la manga, alguna sorpresa que no nos esperamos. Hermoso solo, hermoso como todo lo que hacen. Recordad que debo fragmentar la escucha, yo sé que es molesto y que muchos lo han notado en los otros videos. Entiendo que sea así, pero para evitar cualquier tipo de complicación con la publicación de este contenido, es necesario hacerlo, como te decía antes, para poder colaborar con el canal y que podamos hacer otros videos donde no existan cortes. Puedes hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse y además podés solicitar las reacciones a videos o bandas que más te gusten y van a ser tenidos en cuenta inmediatamente. Otra cosa que siempre noto en Band-Maid es que todo suena muy orgánico, ordenado y proporcionado. Si nos pusiéramos a separar las partes de la canción veríamos que está todo como muy bien colocado, como si fuera un puzzle, un rompecabezas. De hecho tiene una canción que se llama Puzzle que ya hemos analizado, que si todavía no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Son como muy metódicas, hay como una gran cabeza compositiva en torno a esto que hace que todas las canciones mantengan su identidad, su sonido y así todo puedan diferenciarse unas de otras y tener cada una su capital simbólico musical distintivo. Hermoso todo, nos estamos acercando al final de la canción y me gustaría que des tu opinión sobre la misma en este momento. ¿Qué es lo que te ocurre con esta canción? ¿La conocías la canción? ¿Es la primera vez que la escuchás? ¿Qué te gustaría comprender de la misma? ¿Qué podés rescatar de la misma? ¿Qué no te gusta de la misma? Porque puede ser que haya algo que no te guste y está todo bien. Pero nos estamos acercando al final y esto se está precipitando. No sé cómo van a terminar porque hay tanto poder desde el principio de la canción sin introducción que es muy paradójico todo esto. Parece o una guitarra sintética o directamente un sintetizador puesto con pista porque no hay ningún teclado en escena, pero es muy particular ese sonido que no recuerdo haber escuchado en otras canciones de Band-Maid, por lo menos las que ya hemos analizado en el canal y me resulta tremendamente llamativo, que ya había aparecido en el primer solo un poco más tranquilamente. Apareció el solo de guitarra, como estábamos esperando. Tiene un montón de solos esta canción, 3. Si este es el último, van a ser 3 solos en total. Una locura, para una canción de 3 minutos y poco más.
Hermoso, mucha música, mucha música. Y además no se cansan, no paran, es como todo el tiempo pa, 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 pa. Es como... Y es una sola canción. No me imagino cómo será un recital de 2 horas en el que están todo el tiempo ahí arriba. Debe ser maravilloso. Ojalá algún día vengan para estos lados, para América del Sur, Argentina en particular. Pueden venir a Buenos Aires y las podemos ir a ver. Estaría muy bueno. Sería genial. No sé si van a participar de alguno de los festivales que se hacen, no lo sé. Si tenés alguna información sobre alguna gira, algún tour próximo, por favor también déjalo anotado para que lo tengamos en cuenta. Así es como terminan las grandes canciones de rock, con la batería haciendo un pequeño break para desembocar en el último acorde, y lo que debería ocurrir ahora es que cuando estemos en el final, claven el acorde y finalice la canción. Pero bueno, muchas veces con un doble bombo o bien tocando en los toms de la batería. Veremos qué ocurre. Final de rock, hermoso, maravilloso. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Band-Maid. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos análisis sobre Band-Maid que ya tengo preparados para vos. Chao.